Muy buenas tardes, estimados miembros del SOSEM. Mi nombre es Carlos Moreno Arteaga, de nacionalidad peruana. Fui miembro del comité SES en la gestión pasada y actualmente estoy cursando el 7º año de carrera de medicina, el internado médico. Pertenezco a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, en esta oportunidad les hablaré sobre un tema muy importante, que es la ética y la bioética en estudiantes de medicina. Empezaremos con unas nociones básicas, conceptos básicos, para luego hablar sobre un poco de experiencias durante el tiempo que llevaba estos cursos, ahora un poco del internado, y terminar con algunos estudios, ¿no?, que se ha realizado en estudiantes de medicina sobre ética y bioética. Bueno, primero definir qué es ética y qué es bioética. La ética está relacionado con la filosofía de la moral, con la moralidad en sí, y se puede decir que es la disciplina que se propone regular el comportamiento correcto desde el punto de vista personal y social. También se puede decir que establece los principios generales del comportamiento, los valores y las normas. La bioética es la disciplina que se encarga de las controversias éticas provocados producto de los avances, ¿no?, en tecnología, biología y medicina, ¿no? Es la que dilucida las cuestiones éticas que surge producto de estas relaciones, ¿no?, relaciones entre la ciencia de la vida, la biotecnología, la medicina, entre otros. Ambos, la ética y la bioética, se basan en principios, en reglas, valores y deberes, ¿no? Los principios designan una pauta general que inspira la acción, por ejemplo, el respeto a la vida, el derecho a la protección de la salud. Las reglas, las normas o el deber indican algo más concreto, más ligado a la acción. Por ejemplo, en el ámbito de nosotros, la medicina, lo que podemos hablar como una regla se puede interpretar, o bueno, se puede entender como informar al paciente, ¿no?, sobre el padecimiento que tiene y buscar la ayuda, ¿no?, del ser que sufre, del ser doliente, en este caso el paciente. Y el valor es un atributo otorgado al ser que al mismo tiempo te orienta a la acción. Por ejemplo, valores podemos entenderlos como la dignidad de la persona, la autonomía que hay que respetar, ¿no?, de las personas. Bueno, acá un poco más de lo que les comenté. Valores, tenemos por ejemplo dignidad de la persona, la autonomía de la persona, la vida. Principios, el respeto a la vida, no matar, lo que sería el principio básico de la bioética, que es la no maleficencia, el derecho a la protección de la salud. Y reglas, ¿no?, como informar al paciente, ayudar al ser que sufre. En mi país, todo lo relacionado a la ética y a la bioética se rigen bajo el Código de Ética y Deontología, ¿no?, que fue creado en octubre de 1964, en la cual se incorporan los principios de la bioética, los derechos de los pacientes, se prohíbe la participación en actos de lesa humanidad y se garantiza el derecho a la atención de la salud de todas las personas, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? ¿Qué propone este código de ética y deontología, ¿no?, en cuanto al rol de la medicina? Menciona que la medicina se orienta al respeto de la vida y al logro de la más alta calidad de la misma, ¿no? Su fundamento es el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y la integridad de las personas. La bioética médica es parte de la bioética y es la que intenta realiza el análisis y la resolución de los problemas éticos que se plantean por las ciencias médicas sanitarias. Es un trabajo multidisciplinario, pluralista, donde lo que se busca básicamente es mantener la pretensión de un devenir universal. En cuanto a lo que es bioética y la ética, tenemos que tener muy presente siempre lo que es la dignidad humana, el valor que posee el hombre, ¿no? El hombre posee un valor intrínseco y irreductible, y eso merece un respeto. Eso es muy importante para una relación médico-paciente adecuada al momento de abordar cualquier tema de salud que nosotros como estudiantes, como médicos,
vayamos a realizar en, en nuestra labor, en el acto médico en sí. Y algo que se fue conformando conforme pasaron los años, bueno, décadas y muchos años, fueron los derechos de los pacientes, la cual, como les comento, ha sido un devenir de muchas décadas, de luchas y bueno, muchos cambios, ¿no? Que en un inicio la relación entre el médico y paciente se caracterizaba por ser una relación vertical, una relación paternalista, ¿no? Donde el médico decidía por el paciente. No, el paciente no tenía participación o no tenía la capacidad de decidir por él mismo, ¿no? Lo cual fue modificándose. En 1973 surge la Carta de Derecho del Paciente, producto de la Asociación Americana de Hospitales, ¿no? Y actualmente lo que se mantiene ya no es una relación vertical, sino una relación médico-paciente horizontal, donde se basa en un equilibrio entre la beneficencia o el saber hacer del médico, equilibrado con el respeto a la autonomía o la autonomía que tiene el paciente para decidir en cuanto a su padecimiento. Y como menciono acá, es el paciente ya tiene la capacidad de decisión, ¿no? Nosotros, para poder abordar alguna patología, algún tratamiento o algo, muchas veces requerimos de un consentimiento informado y que el paciente acepte realizar algún procedimiento, que acepte firmar un documento para realizar un procedimiento o algo que nosotros querramos hacer. Y estos derechos también fueron productos de muchos cambios a lo largo de la historia que actualmente pues se verifican. Imagino que en cada uno de sus países también fue así. Y bueno, por ejemplo, acá en mi país lo que abarca esto es la Ley General de la Salud, ¿no? Y como menciono aquí en esta diapositiva, los derechos de los pacientes tuvieron un cambio constante, ¿no? Desde el juramento hipocrático, el respeto del ser humano enfermo, la Universalidad de los Derechos de la Salud, el Código de Nuremberg, donde están los derechos de las personas, y bueno, ¿no? La Ley General de Salud en lo que respecta a mi país. Cuando nosotros hablamos de bioética y ética, son puntos o bueno, aspectos que han ayudado a tener la visión actual que se tiene de la bioética, sucesos o acontecimientos, ¿no? Que han contribuido para tener el modelo actual, y en esto podemos mencionar a lo que fue la Declaración de Helsinki y el informe de Belmont, ¿no? En cuanto a la Declaración de Helsinki, es un documento que autorregula la comunidad médica en lo relativo a la investigación, ¿no? Y se basa en el respeto y en el bienestar básicamente del paciente. Un respeto, ¿no? Que a través de un consentimiento informado se pueda lograr la autorización, bueno, informar adecuadamente al paciente sobre lo que está padeciendo, lo que se piensa hacer, y aceptar una aprobación de él para realizar algún procedimiento, ¿no? Lo que se busca es priorizar, bueno, en este caso en la Declaración de Helsinki, que está relacionado a lo que es la investigación, lo que busca es priorizar al paciente sobre el interés de la ciencia. Y sus principios operativos se basan en que se tenga un conocimiento del cambio científico, bueno, de la investigación que se vaya a hacer, se evalúe los riesgos y los beneficios, que la población a la cual se estudia sea beneficiada o reciban algún aliciente o algún beneficio de todo este proceso o esto que se quiera hacer, ¿no? Y que la investigación sea realizada por expertos y se cumpla cada una de las normas de sus protocolos. En cuanto al informe de Belmont, es de donde actualmente se rigen los 4 principios básicos de la bioética que voy a comentar más adelante, pero se refiere, ¿no? A los principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos, ¿no? Que bueno, inició de una manera en los seres humanos en la investigación, ¿no? Lo cual, bueno, como menciono en esta diapositiva, fue producto, ¿no? De una investigación o un estudio que se trató de hacer una enfermedad, a los cuales no se les dieron un consentimiento informado,
no recibieron información adecuada y básicamente los engañaron, ¿no? Y cuando encontraron el tratamiento, la cura de sus padecimientos, esta población nunca se fue beneficiada. Más adelante o años después recién se pudo, salió toda la luz a través de la prensa y es donde surge, ¿no? Este debate, esta controversia y surge al final el informe de Belmo, en la cual se rigen 4 principios básicos: el principio de la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía. En cuanto a la beneficencia, lo que se busca es hacer el bien al paciente, promover su bienestar. Y esto está apoyado en diferentes ideas metafísicas, filosóficas, religiosas. La parte de la no maleficencia, lo que se menciona aquí es, primero, lo que se busca es primero no hacer daño. El acto médico debe ser prudente y esto supone que el médico o el personal que vaya a realizar cualquier tipo de procedimiento, cualquier tipo de tratamiento, valore el beneficio y valore los riesgos, ¿no? Lo positivo y lo negativo. Y como les comenté, lo que prima es que el médico tiene que saber hacer, y saber hacer implica coherencia, consecuencia en lo que va a hacer. Tiene que no solo tener el conocimiento teórico, sino también tiene que tener el conocimiento práctico o la experiencia práctica para poder hacer algún tipo de intervención. Porque muchas veces el médico sabe de la enfermedad, conoce de la enfermedad, sabe qué se tiene que hacer, pero carece de experiencia. Y al final, él creyendo que sabe cómo manejar, porque sí sabe cómo manejarlo, intenta realizar algún tipo de procedimiento y al final resulta en negligencia, ¿no? Porque lo que carecía era de un conocimiento práctico. O al final, lo que tiene más es conocimiento práctico, experiencias, y lo realiza basándose en experiencias, pero el conocimiento teórico o la actualización del conocimiento teórico dice una manera diferente a proceder, ¿no? Y por lo cual también se puede cometer negligencia y el médico puede verse envuelto en temas legales. Entonces es muy importante este principio de lo que prima acá es no hacer el mal, no hacer daño. En cuanto a lo que es el principio de justicia, lo que se promueve aquí básicamente es una distribución justa y equitativa de la atención de la salud. Todo tipo de sectores sociales, desde el más alto hasta el más desfavorecido, tienen el derecho a tener un acceso a la salud por cualquier motivo, ¿no? Y el principio de autonomía, esto debe entenderse como la capacidad de autogobierno, la capacidad que tiene todo ser humano para decidir por sí mismo en contra de lo que otros puedan decidir o pensar respecto a él. Y esto es muy importante, por ejemplo, hay que saber diferenciarlo esto entre lo que es la autonomía en sí del paciente. Una persona, bueno, mentalmente adecuada, con capacidad de decidir, una persona mayor de edad, o que una persona tenga algún defecto, bueno, un problema mental que incapacite, o como los niños que todavía no tienen esa autonomía, ¿no? Lo cual esta autonomía les es delegada a un familiar, ¿no? Y los cuales ellos son los que van a decidir por ellos. Pero igual, lo que se basa en este principio es que el médico tiene que respetar lo que el paciente diga, ¿no? Y proceder de acuerdo a eso, ¿no? Si el paciente está equivocado, está erróneo en algún procedimiento o un método que quiera hacerse, entonces para eso nosotros tenemos el consentimiento informado, o tenemos maneras de persuadir esa idea que pueda tener el paciente y poder proponer una solución al problema de salud, ¿no? Pero siempre al final lo que va a prevalecer ahora es la autonomía, bueno, la decisión que tenga el paciente en cuanto a su padecimiento. Y esto de la autonomía es un tema muy importante, bueno, es un aspecto muy importante en cuanto a enfermedades terminales
o tal vez creencias o ideas por las cuales el paciente no, no está en la capacidad, bueno, no es que no esté en la capacidad de decir, sino que está erróneamente orientado, ¿no? Entonces, nosotros como médicos tenemos la finalidad, bueno, tenemos el fin de explicar al paciente la equivocación o el error en que está, si es que su idea se está basando en algo, una creencia o en algo para hacer un procedimiento, o si es que el paciente no quiere realizarse algún procedimiento por cualquier otro motivo, ¿no? Entonces nosotros estamos en la obligación de explicar, de hacer entender al paciente. Y si pese a esto el paciente no quiere, no acepta realizarse el tratamiento, procedimiento, lo que vayamos a hacer, pues para eso nosotros tenemos el consentimiento informado, se le hace firmar ese consentimiento y nosotros nos desligamos legalmente de las consecuencias que podrían pasar. Y esto lo puedo comentar, bueno, lo voy a comentar más adelante. Bueno, entonces lo que ahora se propugna es una relación horizontal. Se busca en una relación horizontal entre el médico y el paciente. Lo que se busca es un equilibrio entre la beneficencia y la autonomía. Beneficencia y autonomía del paciente. Bueno, para comentarles un poco de mis experiencias, bueno, de lo que yo he vivido como estudiante de medicina, es bueno, como estudiante, cuando llevaba estos cursos, el curso lo llevé solo en un ciclo, me parece, de 4 meses más o menos, y estuvo basado en lo que son teorías y actividades prácticas y seminarios. Y puedo decir que lo que pude adquirir, los conocimientos o la experiencia que pude adquirir de estos cursos fue buena, ¿no? Porque al margen de que nosotros recibíamos las clases o charlas magistrales, así le llamamos acá, a las clases dictadas por un docente a toda una promoción, se le sumaba también la parte práctica, ¿no? En la cual nosotros discutíamos, o sea, nos planteaban casos que se obtienen, o sea, casos que llevan a debatir este punto de la ética y la bioética, lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe o no se debe hacer, los límites o hasta dónde seguir y de ahí frenarse, siempre en este marco de la bioética. Entonces, esa parte fue buena, creo yo, debido a que a nosotros nos planteaban casos prácticos que se veían, ¿no? Y lo cual yo, por el poco tiempo que tengo en el internado, lo he observado, ¿no? Ahora les voy a comentar más adelante. Pero básicamente fue eso, ¿no? Que a nosotros, cuando estábamos en las clases prácticas sobre todo, eran, nos planteaban casos donde a nosotros nos exigían una reflexión, ¿no? Que nosotros reflexionemos sobre esos temas, reflexionemos lo que haríamos y tengamos un razonamiento crítico respecto a la problemática que se nos está planteando, ¿no? Respecto a lo que es, por ejemplo, lo que es autonomía, lo que les venía comentando. Debatíamos temas como son temas de controversia, como que son hasta ahora son temas de controversia, lo que es la eutanasia, el aborto, ¿no? Planteados en forma de caso clínico, ¿no? Entonces, creo que esta experiencia de mi parte fue buena, se puede obtener grandes conocimientos o grandes ideas que por lo menos ahora permiten direccionarte, ¿no? Y permiten, bueno, por lo menos en el internado permiten saber qué más o menos, o tener una idea de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y esto les comentaba, por ejemplo, porque en este tiempo vivencié dos casos que más o menos yo podría relacionarlos a este tema que les estoy comentando, ¿no? Que es el tema de la bioética y ética. Donde, por ejemplo, había una paciente cuando estaba en pediatría, había una niña de 6 años en la cual se sospechaba de una encefalitis autoinmune. Eh, Ahí ella como paciente no tiene autonomía, no tiene una patria potestad, bueno, las decisiones la tomaba su papá, sus padres, ¿no? En cuanto ellos estaban, entonces se sospechaba de una encefalitis autoinmune, ¿no? Entonces nosotros queríamos
descartar esa posibilidad y era necesario hacerle una punción lumbar. Bueno, no era necesario, pero se requería hacer una punción lumbar. Y al final la punción lumbar nunca se hizo debido a que el padre tenía creencias o ideas de que eso le generaba secuelas, le iba a producir alteraciones y se negó rotundamente que se le hiciera la punción lumbar, lo cual nosotros, internos, residentes y médicos, se le explicó a los pacientes, al padre, ¿no? Cómo es el procedimiento, qué riesgos hay, qué no hay. O sea, se le explicó de la manera más entendible para que él pudiera asumir y nos pudiera ayudar a colaborar, porque era necesario hacer ese examen. Pero al final el padre nunca accedió. Bueno, nosotros tratamos de llevar el estudio por otros métodos diagnósticos, que al final fue una resonancia, me parece, lo cual también se tuvo que hacer todo un trámite porque al no tener dinero para costear esa resonancia, se tuvo que hacer mucho esfuerzo, buscar mucha ayuda. Pero a lo que voy con este ejemplo es que si en una situación donde se requiere hacer un procedimiento como la punción lumbar, donde se necesita la autorización del paciente, en este caso si es pediátrico, del familiar, para poder hacerlo, porque si no, no se puede hacer. Pero, ¿qué hubiera pasado si es que esa punción lumbar hubiera sido necesaria o no se contaba con otro método para realizarlo y el paciente, o en este caso el padre, no aceptaba, ¿no? Pese a que se le había explicado todo, no aceptaba? Entonces, nosotros como médicos, ¿qué podemos hacer? Y es algo que a nosotros, nuestros maestros o nuestros docentes de bioética nos comentaban, ¿no? Si se llega a uno de estos puntos, la manera de proceder, bueno, son dos, ¿no? Uno, darle un consentimiento informado, un documento donde se le explica las consecuencias de no hacerlo, lo que puede suscitar que, bueno, que la paciente se enferme más y desencadene cualquier tipo de complicaciones, y eximirte de la responsabilidad, la cual tú la tenías, ¿no? Porque después esto puede llevar si es que no se realiza el procedimiento, puede llevar a un problema de negligencia, los familiares te pueden denunciar, que esto que lo otro, ¿no? De una manera de eximirte de esta responsabilidad es a través del consentimiento informado. O lo otro que también comentaban los doctores, me acuerdo, es que con una autoridad legal, en este caso el fiscal, se le traía al fiscal y se hacía como que una especie de debate entre el familiar, el médico y el fiscal, y se ponía los puntos y se le explicaba la necesidad de por qué hacerle el examen, las consecuencias o las complicaciones que iban a tener de no hacerlo, y bueno, manifestarle que el familiar no quiere realizarlo porque simplemente se basa en ideas o creencias que no aplicaban para el caso. Y es ahí donde el fiscal quita la potestad al padre, la quita y permite que el médico haga el examen, ¿no? Ese también puede ser una manera. Bueno, eso es lo que los doctores a nosotros nos aconsejaban, ¿no? Es una manera también de proceder. Y yo les comento eso porque yo lo vi, como les comentaba, yo vivencié esa situación y, quería transmitirles esas maneras de proceder que a nosotros en algún momento nos comentaron, ¿no? Y la otra situación fue, por ejemplo, cuando también fue en pediatría, una madre que había tenido un hijo y había una incompatibilidad sanguínea, una incompatibilidad OB. Y como ustedes saben, cuando hay incompatibilidad, pues hay la posibilidad de que haya hiperbilirubinemia, ictericia neonatal, y que esto, si es que llega a niveles muy altos, puede afectar al componente neurológico, ¿no? Entonces la paciente, la niñita, había tenido, bueno, a las 24 horas nada más de nacida, había tenido un pico elevado de bilirrubina, y según lo que el primer examen que pudimos hacerle, pues estaba con requerimiento de exsanguíneo transfusión. Y para realizar ese procedimiento se necesitaba la autorización del familiar, de la mamá, del papá o algún familiar, ¿no? que avale eso. Entonces,
La madre estaba por el parto porque había sido traumático el parto, estaba hospitalizada, se le fue a buscar a la mamá y la mamá simplemente estaba, ¿cómo explicarles? No se le notaba que mostraba algún interés o preocupación por lo que nosotros le transmitíamos, ¿no? Sobre las posibles o las consecuencias, las complicaciones que podría traer lo que su hija estaba presentando, ¿no? No mostró ninguna preocupación cuando le pedíamos o solicitábamos que algún familiar esté presente o pueda venir para que hablar con él, explicarle a él y del consentimiento para poder hacer el procedimiento. No quería, no quería mencionar, no quería dar el número de teléfono de algún familiar, no quería llamar a algún familiar para que venga, ¿no? Entonces era una situación donde ya eximía nuestras responsabilidades y donde no se sabía si es que el paciente en las horas venideras iba a hacer alguna complicación. Entonces, lo que se planteó fue hacerle un consentimiento informado, el cual realizó un médico asistente y se le hizo firmar a la paciente, donde el cual nosotros como médicos nos eximíamos de la responsabilidad de lo que pudiera pasar, ¿no? Al final este caso no evolucionó a mayores, no, simplemente con doble fototerapia se lograron mantener los niveles de bilirrubina y a los 2 días me parece que ya estaban en caída. O sea, no pasó más. Es lo que les trato de transmitir, ¿no? Pero el comentario, la anécdota va orientada a esto, ¿no? Que nosotros como médicos, bueno, ahora como internos, cuando ustedes entren al internado o si ya están en el internado, también van a vivenciar eso. Bueno, por lo menos en mi país un interno no sella, no tiene la responsabilidad lo tienen los médicos residentes o los asistentes, ¿no? Pero ya uno como interno va viendo cosas, va viendo maneras de actuar de los médicos, de los asistentes, y uno por su conocimiento y experiencia también saca una línea de proceder, ¿no? Entonces eso es muy importante para que cuando nosotros seamos médicos sepamos eh, cómo proceder, cómo enfrentar o abordar este tipo de casos, ¿no? A eso iba el comentario. Y como les digo, la bioética y la ética son cursos muy importantes. Tal vez en muchas universidades, por lo que estaba leyendo, por los estudios que estaba leyendo, no lo llevan o no lo enseñan de una manera adecuada, ¿no? Pero es muy importante que se tome en consideración estos cursos, se estudie bien, porque a la larga son situaciones con las que nosotros nos vamos a enfrentar, ¿no? Y es necesario saber como médicos qué hacer, como médicos hasta dónde debemos llegar, eh, cuándo debemos decir parar, cuándo debemos abstenernos de proceder para evitar esto, ¿no? Para evitar el principio de la no maleficencia, no hacer daño. Hasta cuándo debemos nosotros saber que podemos ir y detenernos. Como médicos tenemos que buscar la beneficencia, sí, pero nunca a costa de generar más daño. Respetar la autonomía del paciente. Si un paciente no quiere que se le haga algún procedimiento, no quiere que se le haga un tratamiento, pues está bien, no se le hace, pero me firma el consentimiento y yo me eximo de responsabilidades. Y situaciones, ¿no? En la cual uno valora esto, por ejemplo, situaciones en la cual un paciente ya se sabe que no se va a recuperar de un tratamiento y por complacer al familiar o por querer salvarlo, podamos dar un tratamiento que sabemos que no va a ser no va a tener ningún beneficio, sino por lo contrario va a dañar más. Entonces estamos en ese dilema, ¿no? Seguir tratándolo o ya solo darle cuidados paliativos y que simplemente la enfermedad siga su curso y bueno, mate a la persona. Entonces son situaciones donde nosotros nos vamos a plantear, ¿no? El principio de no maleficencia, principio de beneficencia y la autonomía, ¿no? Son lo que básicamente nosotros vamos a estar extensos a vivir. Entonces es muy importante tener en consideración, tener en cuenta estos cursos y si aún no lo han llevado en sus universidades, pues cuando lo lleven,
aprovecharlo al máximo. Y como les digo, ¿no? Al margen de las teorías que uno pueda recibir, porque yo de las teorías me acuerdo poco. Lo que más me acuerdo son los casos que nos planteaban. Y eran casos muy bonitos, donde, como les digo, ¿no? Impulsaban al estudiante a que reflexione, a que critique las maneras de proceder y te plantees en la situación de ¿qué harías tú? Eso es muy importante, ¿no? Y lo cual los estudios que yo he leído avalan eso, ¿no? Que, bueno, lo que en sí se busca es que la carrera de medicina, ¿no? Tiene como desafío capacitar a profesionales que atiendan a las demandas de la sociedad. En este contexto es de gran relevancia la enseñanza de la ética y la bioética. Entonces la formación del médico debe de exigir estas habilidades humanísticas que se desarrollen a partir de discutir estas situaciones clínicas reales, por, por diferentes metodologías, pero estas metodologías sean activas. Y lo que, como les digo, de siempre se busque la reflexión y la capacitación para un razonamiento crítico. Esto va a hacer, bueno, va a hacer que el alumno sea protagonista de este proceso de aprendizaje. Es lo que la literatura menciona en cuanto a llevar estos cursos de ética y bioética, ¿no? Y en cuanto a lo que son percepciones del estudiante de medicina. Bueno, los estudios que he leído siempre están orientados hacia un mismo sentido, algo común, que es que en las universidades hay una enseñanza deficitaria, hay una desvalorización en la enseñanza de la ética en la carrera de la medicina, y no solo por los docentes, ¿no? Sino también y en más cuantía por los estudiantes. Los estudiantes no le dan mucha importancia a cursos o temas como esto que es bioética y ética, y eso está mal, porque cuando salgamos y seamos médicos lo vamos a vivenciar, ¿no? Es lo que a mí un residente me comentaba y me decía: ahora que estás como internado normal, tú puedes equivocarte, puedes cometer los errores que quieras, pero cuando llegas a ser médico, ahí es donde tú vas a pensar qué debes hacer, qué no debes hacer, porque ya no es que alguien va a abogar por ti, porque por lo menos en mi país el sello que va es del médico asistente o del residente, y si es que se cometió un error, se le, se le regaña o se le sanciona al médico asistente o al residente, no al interno, porque el interno no tiene esa, 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 ese derecho todavía, que es sellar un documento y hacerte responsable de lo que estás haciendo, ¿no? Pero cuando seamos médicos las cosas cambian. Entonces ahí es donde uno se va a plantear estas situaciones, qué debe hacer, qué no debe hacer, y más aún cuando le pasa algo, ¿no? Comete una negligencia por algún procedimiento o algo que pueda hacer, más aún ahí va a dudar en qué y qué no debe hacer. Entonces es muy importante este aspecto, ¿no? Lo otro que es la enseñanza de la ética no se mantiene en toda la carrera. Bueno, eso fue por ejemplo en mi caso, ¿no? Que solo lo llevé un ciclo nada más, y lo cual se propone en la literatura que debe extenderse, ¿no? En toda la carrera. No hay falta una necesidad de formación permanente sobre ética para los mismos profesores, ¿no? Para los mismos docentes. Muchos de ellos, si bien es cierto, estos cursos se llevan aisladamente como cursos de ética y bioética, pero en las otras carreras, en los otros cursos, por ejemplo, en biología, histología, anatomía, clínicas, también ahí tiene su componente bioético, ¿no? Entonces es muy importante que en esos aspectos también se comenten estos puntos. Y bueno, para terminar las sugerencias, bueno, la literatura sugiere en cuanto a la enseñanza de la ética y la bioética es alentar el pensamiento reflexivo y crítico de los alumnos, profundizar y adquirir el contenido a lo largo de la carrera, formación para los docentes y que esto sea de una manera permanente, y que se busque métodos didácticos
que permitan al estudiante captar, ¿no? De la mejor manera esta información. Bueno, aquí está, bueno, les dejo las diferentes literaturas en la cual me he podido basar para esta presentación. Sería bueno que lo lean, sobre todo las que hacen referencias a estudiantes de medicina, porque es importante las percepciones de los estudiantes de medicina en cuanto a la ética y la bioética, para que tengan algún conocimiento. Eso sería todo. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, siempre es un gusto conversar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego.